Bienvenidos a mi canal, un espacio donde la aventura y la exploración son el pan de cada día. Y hoy tengo un tema que me emociona muchísimo. Prepárense porque nos vamos a Grecia. Sí, señores y señoras, vamos a sumergirnos en la magia de Atenas, una ciudad que respira historia, cultura y sobre todo, muchísimas experiencias inolvidables. Hoy, los voy a llevar de viaje. Vamos a descubrir juntos qué le depara Atenas a Demet y Can, y a todos aquellos que se aventuren a pisar sus calles llenas de encanto. ¿Listos para la aventura? Pues abróchense los cinturones porque despegamos. Atenas, la cuna de la civilización occidental, un lugar donde cada piedra tiene una historia que contar, donde cada esquina es un tesoro por descubrir. Imaginen a Demet y Can, dos almas viajeras, pisando suelo griego por primera vez. La emoción, la anticipación, todo palpita. Pero, ¿qué hace que Atenas sea un destino tan especial? ¿Qué experiencias inolvidables les esperan a ellos, y a todos los que decidan explorar esta maravillosa ciudad? Bueno, para empezar, Atenas es mucho más que ruinas antiguas. Es un crisol de experiencias, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de una manera mágica. Imaginen pasear por el barrio de Plaka, el corazón histórico de Atenas, con sus callejuelas empedradas, sus casas neoclásicas y sus tiendas llenas de tesoros. Demet y Can seguramente se perderán entre sus laberínticas calles, descubriendo rincones secretos, tabernas acogedoras y el aroma delicioso de la comida griega. Y hablando de comida, la comida griega. Es una experiencia en sí misma. Piensen en esos sabores intensos, en la frescura de los ingredientes, en la alegría de compartir una mesa llena de manjares. Seguro que Demet y Can disfrutarán de una auténtica cena griega, con moussaka, souvlaki, ensalada griega, tzatziki, y todo regado con vino local. Imaginen la sobremesa, las risas, las conversaciones, los brindis, momentos que se guardan para siempre en la memoria. Pero claro, no podemos hablar de Atenas sin mencionar la Acrópolis, el símbolo más emblemático de la ciudad. La Acrópolis con el Partenón majestuoso en la cima, es un espectáculo que deja sin aliento. Imaginen a Demet y Can caminando entre las columnas, sintiendo la energía de la historia, maravillándose con la perfección de la arquitectura. Seguro que se tomarán miles de fotos, intentando capturar la inmensidad de este lugar sagrado. Contemplar la Acrópolis al atardecer con el sol tiñendo de dorado las piedras, una experiencia que vale oro. Pero la Acrópolis no es lo único que hay que ver. Atenas está llena de maravillas. El templo de Zeus olímpico, el ágora antigua, el teatro de Dioniso. Cada rincón esconde un secreto, una historia, una emoción. Demet y Can seguramente se perderán en estos lugares, explorando, aprendiendo, sintiendo la magia del pasado. Y no solo de historia vive el hombre, ¿verdad? Atenas también es una ciudad vibrante, llena de vida. Imaginen a Demet y Can paseando por el mercado central, el Barbakios Agora, un lugar lleno de colores, olores y sonidos. Un festín para los sentidos. Seguramente se animarán a probar algunos productos locales, a regatear con los comerciantes, a sumergirse en la vida cotidiana de los atenienses. Y por supuesto, Atenas es también un lugar para relajarse y disfrutar. Después de un día de exploración, nada mejor que un paseo por el Jardín Nacional, un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. O quizás un café en el barrio de Monastiraki con vistas a la Acrópolis, disfrutando del ambiente bohemio y de la brisa suave. Pero Atenas es mucho más que monumentos, comida y paseos. Atenas es una experiencia personal. Es la sensación de perderse en sus calles, de descubrir rincones inesperados, de conectar con la gente local, de aprender sobre su cultura y su historia. Es la emoción de sentirse parte de algo más grande, de formar parte de la historia de la humanidad. Para Demet y Can y para todos aquellos que viajan a Atenas, la clave está en estar abiertos a nuevas experiencias, en dejarse llevar por la magia de la ciudad, en ser curiosos, en explorar sin prisas, en disfrutar cada momento. No se trata solo de ver, sino de sentir. No se trata solo de visitar, sino de vivir. Atenas ofrece muchísimas posibilidades de crear recuerdos inolvidables. Quizás un paseo en bicicleta por la costa, disfrutando del sol y el mar Egeo. Quizás una clase de cocina griega, aprendiendo a preparar los platos típicos. Quizás una noche de música y baile en una taberna tradicional. Las opciones son infinitas. Lo importante es elegir aquellas que resuenan con tu espíritu, aquellas que te hagan sentir vivo, aquellas que te permitan conectar con la esencia de la ciudad.
Y hablando de conectar, la gente. Los atenienses son conocidos por su hospitalidad, por su amabilidad, por su alegría de vivir. Demet y Can seguro se sentirán como en casa. La gente les recibirá con los brazos abiertos, les ayudarán a encontrar su camino, les recomendarán los mejores lugares, les harán sentir parte de la familia. Y ahora hablemos de algo que siempre es importante cuando viajamos, los preparativos. ¿Qué consejos le daría a Demet y Can, y a todos ustedes, para que su viaje a Atenas sea perfecto? Primero, investigar un poco. Leer sobre la historia de la ciudad, sobre sus monumentos, sobre sus barrios, sobre sus costumbres. Esto les ayudará a apreciar mejor todo lo que van a ver y a vivir. Segundo, planificar, pero no demasiado. Es importante tener una idea de lo que quieren hacer, pero también es fundamental dejar espacio para la improvisación, para las sorpresas, para las experiencias inesperadas. Tercero, llevar ropa cómoda y calzado adecuado. Atenas es una ciudad para caminar, así que prepárense para explorar a pie. Cuarto, aprender algunas frases básicas en griego. Aunque mucha gente habla inglés, siempre es un detalle bonito intentar comunicarse en el idioma local. Y los griegos lo agradecerán. Quinto, ser respetuosos con la cultura local. Atenas es una ciudad con una historia milenaria, y es importante mostrar respeto por sus monumentos, por sus tradiciones, por su gente. Y por último, disfrutar. Disfrutar de cada momento, de cada experiencia, de cada encuentro. Atenas es un lugar mágico y la magia está en la actitud con la que la afrontamos. Y bueno, familia viajera, creo que con todo esto, Demet y Can, y ustedes, están más que preparados para vivir una experiencia inolvidable en Atenas. Recuerden, Atenas es un viaje al pasado, un encuentro con la historia, una inmersión en la cultura, una explosión de sabores, un deleite para los sentidos y sobre todo, una oportunidad para crear recuerdos que durarán toda la vida. Y con esto hemos llegado al final de nuestro viaje a Atenas, aunque solo haya sido a través de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí prepararlo. Espero que les haya inspirado a soñar con Grecia, a planear su propia aventura ateniense, a descubrir la magia de esta ciudad increíble. Recuerden que Atenas los espera, y que el viaje de Demet y Can, y el de ustedes, es solo el comienzo de una serie de recuerdos que guardarán por siempre. Ahora, me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Les dieron ganas de visitar Atenas? ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta ciudad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis aventuras. Ya saben. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima, familia viajera. Y que viva Atenas. Hola, hola, familia viajera. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un destino que me tiene absolutamente fascinada, Atenas, la gloriosa capital de Grecia. Y para esta aventura vamos a acompañar a dos viajeros muy especiales, Demet y Can, que están a punto de experimentar la magia de Atenas por primera vez. Prepárense para un viaje lleno de historia, cultura, deliciosa comida y, por supuesto, muchas risas. Atenas, solo el nombre evoca imágenes de antiguas ruinas, templos majestuosos y un legado cultural que ha influenciado al mundo entero. Es un lugar que respira historia, un crisol de civilizaciones y un destino que te transporta en el tiempo. Imaginen a Demet y Can, llegando a esta ciudad milenaria con sus maletas llenas de entusiasmo y sus corazones abiertos a nuevas experiencias. Pero, ¿qué hace que Atenas sea tan especial? ¿Qué es lo que la convierte en un destino que atrae a viajeros de todo el mundo? Para responder a estas preguntas, vamos a acompañar a Demet y Can en un recorrido virtual por los lugares más emblemáticos de la ciudad, descubriendo sus secretos y sumergiéndonos en su atmósfera única. *** el corazón histórico, explorando el barrio de Plaka ***. Nuestro primer destino es el barrio de Plaka, el corazón histórico de Atenas, un laberinto de calles empedradas, casas neoclásicas y tiendas encantadoras. Aquí Demet y Can se perderán entre las callejuelas, descubriendo rincones escondidos y sumergiéndose en la auténtica vida ateniense. Imaginemos a Demet y Can caminando por la calle Adrianou,
la principal arteria de Plaka, llena de tiendas de souvenirs, artesanías locales y restaurantes con mesas al aire libre. Seguramente se detendrán a admirar los escaparates, buscando recuerdos especiales para llevar a casa. Pero Plaka es mucho más que tiendas. Es un lugar para pasear sin rumbo, para dejarse llevar por la magia del ambiente, para descubrir pequeñas iglesias bizantinas y tabernas acogedoras. Demet y Can seguramente se perderán entre las callejuelas, descubriendo rincones escondidos y sintiendo la esencia de la ciudad. Y hablando de tabernas, no podemos olvidar la deliciosa comida griega. En Plaka encontrarán una gran variedad de restaurantes que ofrecen platos típicos como moussaka, souvlaki, ensalada griega y tzatziki. Una verdadera explosión de sabores. Demet y Can sin duda disfrutarán de una auténtica cena griega, compartiendo una mesa llena de manjares y brindando con vino local. Asterisco asterisco la joya de la corona, la Acrópolis asterisco asterisco. Nuestro siguiente destino es la Acrópolis, el símbolo más emblemático de Atenas y uno de los monumentos más importantes de la civilización occidental. Imaginen a Demet y Can, subiendo por las escaleras, sintiendo la emoción de acercarse a este lugar sagrado. En la cima de la Acrópolis se alza el Partenón, un templo majestuoso dedicado a la diosa Atenea. La perfección de su arquitectura, la armonía de sus proporciones y la belleza de sus detalles son impresionantes. Demet y Can sin duda se quedarán sin aliento al contemplar esta maravilla arquitectónica. Pero la Acrópolis no es solo el Partenón. También alberga otros templos y edificios importantes, como el Erecteion, con sus famosas cariátides, y el Propileos, la entrada monumental a la Acrópolis. Demet y Can explorarán cada rincón, aprendiendo sobre la historia y la cultura de la antigua Grecia. Contemplar la Acrópolis al atardecer con el sol tiñendo de dorado las piedras, es una experiencia inolvidable. La luz dorada realza la belleza de los edificios y crea una atmósfera mágica. Demet y Can seguramente se tomarán miles de fotos, intentando capturar la inmensidad de este lugar sagrado. Asterisco asterisco más allá de la Acrópolis, explorando las maravillas de Atenas asterisco asterisco. Pero Atenas es mucho más que la Acrópolis y Plaka. Es una ciudad llena de tesoros por descubrir. Vamos a acompañar a Demet y Can en la exploración de otros lugares emblemáticos. Asterisco 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 el Ágora antigua asterisco asterisco el centro de la vida política, social y comercial de la antigua Atenas. Demet y Can caminarán por las ruinas de edificios como el templo de Hefesto y la estoa de Átalo, imaginando cómo era la vida en la antigua Grecia. Asterisco 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 el templo de Zeus olímpico asterisco asterisco un templo colosal dedicado a Zeus, el rey de los dioses. Aunque hoy en día solo quedan algunas columnas, la magnitud del templo es impresionante. Asterisco 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 el teatro de Dioniso asterisco asterisco el lugar donde se representaban las obras de teatro de la antigua Grecia. Demet y Can se sentarán en las gradas y se imaginarán asistiendo a una función. Asterisco 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 el Museo Arqueológico Nacional asterisco asterisco uno de los museos más importantes del mundo, con una colección de artefactos griegos antiguos que abarca miles de años. Asterisco asterisco el Mercado Central, un festín para los sentidos asterisco asterisco. Después de un día de exploración, Demet y Can se dirigirán al Mercado Central, el Barbakios Agora, un lugar lleno de colores, olores y sonidos. Un festín para los sentidos. Aquí encontrarán una gran variedad de productos frescos, frutas, verduras, pescado, carne, especias y mucho más. Demet y Can se animarán a probar algunos productos locales, a regatear con los comerciantes y a sumergirse en la vida cotidiana de los atenienses. El Mercado Central es un lugar bullicioso y animado, donde se respira el ambiente auténtico de Atenas. Es una experiencia que no se pueden perder. Asterisco asterisco un oasis de tranquilidad, el Jardín Nacional asterisco asterisco. Después de la intensidad del mercado, Demet y Can necesitarán un poco de paz y tranquilidad. El Jardín Nacional, un oasis verde en medio de la ciudad, es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Aquí encontrarán árboles frondosos, flores coloridas, estanques, fuentes y senderos para caminar. Demet y Can podrán sentarse en un banco, leer un libro, o simplemente disfrutar del ambiente tranquilo. El Jardín Nacional es un lugar ideal para escapar del bullicio de la ciudad y recargar energías. Asterisco asterisco el encanto de Monastiraki, un toque bohemio asterisco asterisco. Para finalizar el día, Demet y Can se dirigirán al barrio de Monastiraki,
un lugar con un ambiente bohemio y vistas espectaculares a la Acrópolis. Monastiraki es famoso por su mercado de pulgas, donde se pueden encontrar todo tipo de objetos, antigüedades, ropa, souvenirs y mucho más. Demet y Can explorarán las tiendas y los puestos, buscando tesoros únicos. También podrán disfrutar de una cena en una de las tabernas con vistas a la Acrópolis, disfrutando del ambiente mágico de la noche ateniense. *** Más allá de los monumentos, la experiencia humana ***. Pero Atenas es mucho más que monumentos, comida y paseos. Atenas es una experiencia personal. Es la sensación de perderse en sus calles, de descubrir rincones inesperados, de conectar con la gente local, de aprender sobre su cultura y su historia. Es la emoción de sentirse parte de algo más grande, de formar parte de la historia de la humanidad. Para Demet y Can y para todos aquellos que viajan a Atenas, la clave está en estar abiertos a nuevas experiencias, en dejarse llevar por la magia de la ciudad, en ser curiosos, en explorar sin prisas, en disfrutar cada momento. No se trata solo de ver, sino de sentir. No se trata solo de visitar, sino de vivir. Atenas ofrece muchísimas posibilidades de crear recuerdos inolvidables. Quizás un paseo en bicicleta por la costa, disfrutando del sol y el mar Egeo. Quizás una clase de cocina griega, aprendiendo a preparar los platos típicos. Quizás una noche de música y baile en una taberna tradicional. Las opciones son infinitas. Lo importante es elegir aquellas que resuenan con tu espíritu, aquellas que te hagan sentir vivo, aquellas que te permitan conectar con la esencia de la ciudad. *** Consejos para un viaje perfecto a Atenas ***. Para que el viaje de Demet y Can sea perfecto, aquí les dejo algunos consejos. Investigar antes de viajar, investiguen sobre la historia de la ciudad, sus monumentos y sus barrios. Esto les ayudará a apreciar mejor todo lo que van a ver y a vivir. Planificar es importante tener una idea de lo que quieren hacer, pero también dejen espacio para la improvisación y las sorpresas. Ropa y calzado lleven ropa cómoda y calzado adecuado para caminar, ya que Atenas es una ciudad para explorar a pie. Idioma aprendan algunas frases básicas en griego. Los griegos apreciarán su esfuerzo por comunicarse en su idioma. Respeto sean respetuosos con la cultura local, los monumentos y las tradiciones. Disfrutar disfruten de cada momento. Atenas es un lugar mágico y la magia está en la actitud con la que la afrontamos. La gente de Atenas, hospitalidad y alegría de vivir Una de las cosas más especiales de Atenas es su gente. Los atenienses son conocidos por su hospitalidad, su amabilidad y su alegría de vivir. Demet y Can sin duda se sentirán como en casa. La gente les recibirá con los brazos abiertos, les ayudarán a encontrar su camino, les recomendarán los mejores lugares y les harán sentir parte de la familia. Conclusión, Atenas, un viaje inolvidable Y bueno, familia viajera, creo que con todo esto, Demet y Can, y ustedes, están más que preparados para vivir una experiencia inolvidable en Atenas. Recuerden, Atenas es un viaje al pasado, un encuentro con la historia, una inmersión en la cultura, una explosión de sabores, un deleite para los sentidos y sobre todo, una oportunidad para crear recuerdos que durarán toda la vida. Atenas los espera con los brazos abiertos. La magia de la ciudad los cautivará. Los tesoros de su historia los inspirarán. La calidez de su gente los conquistará. Y con esto hemos llegado al final de nuestro viaje a Atenas, aunque solo haya sido a través de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí prepararlo. Espero que les haya inspirado a soñar con Grecia, a planear su propia aventura ateniense, a descubrir la magia de esta ciudad increíble. Recuerden que Atenas los espera, y que el viaje de Demet y Can, y el de ustedes, es solo el comienzo de una serie de recuerdos que guardarán por siempre. Ahora, me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Les dieron ganas de visitar Atenas? ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta ciudad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis aventuras. Ya saben.
Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima, familia viajera. Y que viva Atenas. *** explorando las posibilidades, actividades adicionales ***. Además de los lugares mencionados, Atenas ofrece una gran variedad de actividades para todos los gustos. Aquí les dejo algunas ideas para enriquecer el viaje de Demet y Can. ***, clases de cocina griega ***, aprendan a preparar platos típicos como moussaka, spanakopita y baklava. Excursiones de un día explore las islas cercanas como Santorini, Mykonos o Hydra. También pueden visitar Delfos, el antiguo centro religioso y cultural de Grecia. Paseos en barco disfruten del sol y el mar Egeo con un paseo en barco por la costa. Visitas a museos temáticos además del Museo Arqueológico Nacional, visiten el Museo de la Acrópolis, el Museo Benaki o el Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Disfruten de la vida nocturna Atenas tiene una animada vida nocturna con bares, discotecas y tabernas con música en vivo. Consejos para la planificación del viaje Para ayudar a Demet y Can a planificar su viaje a Atenas, aquí les dejo algunos consejos adicionales. Mejor época para visitar la primavera y el otoño son las mejores épocas para visitar Atenas, ya que el clima es agradable y hay menos turistas que en verano. Alojamiento Atenas ofrece una amplia gama de alojamientos, desde hoteles de lujo hasta apartamentos y hostales económicos. Transporte Atenas tiene un buen sistema de transporte público, que incluye metro, autobús y tranvía. También pueden usar taxis o alquilar un coche. Presupuesto el costo del viaje a Atenas dependerá de sus preferencias y estilo de vida. Sin embargo, es un destino relativamente económico en comparación con otras ciudades europeas. Seguridad Atenas es una ciudad segura, pero es importante tomar precauciones básicas para evitar robos. Un vistazo a la historia de Atenas Para comprender mejor la importancia de Atenas, vale la pena echar un vistazo a su rica historia. Edad antigua Atenas fue el epicentro de la civilización griega, cuna de la democracia, la filosofía, el teatro y las artes. Siglo de oro, emoticono besos, durante este periodo, Atenas alcanzó su apogeo bajo el liderazgo de Pericles, con la construcción de la Acrópolis y el florecimiento de la cultura. Periodo helenístico después de la caída de Atenas, la ciudad fue conquistada por Alejandro Magno y se convirtió en un centro cultural del mundo helenístico. Época romana Atenas fue incorporada al Imperio Romano y continuó siendo un importante centro cultural y educativo. Edad Media Durante la Edad Media, Atenas fue dominada por el Imperio Bizantino y luego por diferentes potencias extranjeras. Independencia de Grecia, emoticono besos, Atenas se convirtió en la capital de la Grecia independiente. Siglo XX y XXI Atenas ha experimentado un rápido crecimiento y modernización, pero ha conservado su patrimonio histórico y cultural. La comida griega, un placer para el paladar La gastronomía griega es una parte fundamental de la experiencia ateniense. Aquí les dejo algunos detalles sobre los platos más emblemáticos. Moussaka un pastel de berenjenas, carne picada y salsa bechamel, horneado al horno. Souvlaki brochetas de carne a la parrilla, servidas con pan de pita, ensalada y salsa tzatziki. Ensalada griega, emoticono besos, una ensalada fresca con tomates, pepinos, cebolla, pimientos, aceitunas, queso feta y aderezo de aceite de oliva. Tzatziki una salsa cremosa a base de yogur griego, pepino rallado, ajo y aceite de oliva. Spanakopita una tarta de espinacas y queso feta, envuelta en masa filo.
Asterisco 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 dolmades asterisco asterisco hojas de parra rellenas de arroz, hierbas y especias. Asterisco 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 pasticcio asterisco asterisco un pastel de pasta con carne picada y salsa bechamel. Asterisco 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 baklava asterisco asterisco un postre dulce hecho con capas de masa filo, nueces y almíbar. Asterisco asterisco el arte de la hospitalidad griega asterisco asterisco. La hospitalidad es una parte integral de la cultura griega. Los griegos son conocidos por su calidez, amabilidad y generosidad. Si viajan a Atenas, prepárense para ser recibidos con los brazos abiertos. Aquí hay algunos consejos para interactuar con los locales. Asterisco 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 saluden con un yassas o yasou, asterisco asterisco. Asterisco 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 sean amables y respetuosos, asterisco asterisco. Asterisco 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 acepten las invitaciones a comer o beber, asterisco asterisco. Asterisco 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 dejen propina en los restaurantes y taxis, asterisco asterisco. Asterisco 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 pregunten a los locales por recomendaciones, asterisco asterisco. Asterisco asterisco conclusión final Atenas, un destino de ensueño, asterisco asterisco. Atenas es mucho más que un destino turístico. Es una experiencia que te transformará. Es un viaje en el tiempo, una inmersión en la historia, un encuentro con la cultura, un festín para los sentidos y una oportunidad para crear recuerdos que durarán toda la vida. Para Demet y Can y para todos ustedes, Atenas es una invitación a la aventura, a la exploración y al descubrimiento. Es un lugar donde la magia está en cada esquina, en cada callejuela, en cada templo y en cada mirada. Así que prepárense para empacar sus maletas, reservar sus vuelos y embarcarse en un viaje inolvidable. Atenas los espera con los brazos abiertos. Y recuerden, familia viajera, que la aventura no termina aquí. Los invito a seguir explorando el mundo, a descubrir nuevos destinos y a compartir sus experiencias. Hasta la próxima aventura. Y que viva Atenas. Espero que esta ampliación haya sido de su agrado y les haya dado aún más ganas de visitar Atenas. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus sueños de viaje. Nos vemos en la próxima aventura.